La paz de Cristo, hermanos. Hoy la liturgia de la palabra retoma el tema de ayer, Jesucristo, pan de vida, pero esta vez lo hace desde una perspectiva diferente. Esta vez tenemos el libro de los Números y el Evangelio de Mateo, en donde se nos presenta la primera multiplicación de los panes. Hoy nos centraremos en la primera lectura. Escuchémosla con atención. Lectura del libro de los Números. Los israelitas dijeron: si al menos tuviéramos carne para comer, ¿cómo recordamos los pescados que comíamos gratis en Egipto, y los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos? Ahora nuestras gargantas están resecas, estamos privados de todo, y nuestros ojos no ven nada más que el maná. El maná se parecía a la semilla de cilantro, y su color era semejante al del bedelio. El pueblo tenía que ir a buscarlo. Una vez recogido, lo trituraban con piedras de moler o lo machacaban en un mortero. Lo cocían en una olla y lo preparaban en forma de galletas. Su sabor era como el de un pastel apetitoso. De noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía el maná. Moisés oyó llorar al pueblo, que se había agrupado por familias, cada uno a la entrada de su carpa. El Señor se llenó de gran indignación, pero Moisés, vivamente contrariado, le dijo: ¿por qué tratas tan duramente a tu servidor? ¿Por qué no has tenido compasión de mí y me has cargado con el peso de todo este pueblo? ¿Acaso he sido yo el que he concebido a todo este pueblo, o el que lo dio a luz, para que me digas: llévalo en tu regazo como la nodriza lleva a un niño de pecho hasta la tierra que juraste dar a sus padres? ¿De dónde voy a sacar carne para dar de comer a todos los que están llorando a mi lado y me dicen: danos carne para comer? Yo solo no puedo soportar el peso de todo este pueblo. Mis fuerzas no dan para tanto. Si me vas a seguir tratando de ese modo, mátame de una vez. Así me veré libre de mis males. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, esto que vive el pueblo de Israel es algo que también podemos vivir nosotros. De hecho, es una tentación constante del demonio, el de quejarnos de nuestra vida, de nuestra historia, del día presente. Y esta tentación que tienen, en este caso especialmente los cristianos, todo el mundo tiene esta tentación, la de quejarse de su realidad. Pero en este caso lo vemos más es parte de un pueblo que ha sido escogido por el Señor. Por eso hablamos más hoy de lo que es de la vida de un cristiano. Estos hombres, este pueblo, se queja de la realidad presente, que está pasando por el desierto, y no ve la gran perspectiva de que es Dios que está haciendo una historia de salvación. Se quiere centrar en el momento presente, pero sin mirar la maravilla presente, sino que añora la miseria que consumía en su tiempo de esclavitud. Añora el pan de la esclavitud. Por eso comienza a pensar en los pescados, en los pepinos, los puerros, las cebollas y los ajos. Comienza a pensar en el alimento de la esclavitud. No piensa en lo mal que pasaba, lo mal que vivían, trabajando duramente para el faraón. No piensan en la esclavitud, en la muerte en que vivían, sino que piensan en el goce placentero de la esclavitud, en el goce placentero, en el goce pasajero. Esta es la idea, el goce pasajero de la esclavitud. Eso nos puede pasar también a nosotros. Que quizás el Señor nos ha rescatado también de Egipto, quizás de algún mal particular.
y nos ha llamado a entrar en relación con Jesucristo, y hemos visto que Cristo quizás nos ha ido, repito, liberando de ciertas cosas, quizás de una relación lujuriosa, quizás de una vida avara, de una vida que está centrada en el dinero. Quizás te ha sacado un trabajo que te pagaba bien, pero que te hacía vivir como esclavo, que no vivías realmente. No sé qué experiencia has tenido tú del Señor, pero una cosa es cierta, que esta tentación la tienen también los cristianos, que piensan y miran hacia atrás y el demonio les presenta las cosas que tenían atrás. Quizá pensar al goce pasajero del sexo desordenado, o quizás de una vida de glotón, del alcohol, a pensar a embriagarse nuevamente, a ese goce mundano que es pasajero, pero que al final te encierra en la esclavitud. Por eso hoy, hermanos, tenemos que salir de esta trampa que nos pone el demonio, de desear la esclavitud, sino más bien tenemos que girar nuestra mirada y llevarla hacia el frente, hacia Jesucristo, y bendecir a Dios por lo que tenemos hoy, darle gracias. Lo contrario a la murmuración, que es lo que está viviendo este pueblo, es el agradecimiento, es el espíritu agradecido a Dios Padre por el amor que tiene, por la providencia. Abramos los ojos hoy, veamos qué bueno es el Señor con nosotros, cuántos bienes nos ha dado el Señor. Veamos la historia de salvación que está haciendo con nosotros y no nos quedemos encerrados allí pensando en las pequeñas dificultades que tengamos, sino deseemos que el Señor lleve a plenitud lo que ha empezado con nosotros. Nos ha sacado de Egipto, nos tiene caminando por el desierto. Deseamos que nos lleve realmente a la tierra prometida, que nos lleve al cielo, a la vida plena, que ya lo hemos empezado un poco a gustar esto. Por eso, si hoy, hermano, has caído, si hoy estás por el suelo, si te has dejado engañar por el demonio, levántate. Que no suceda como dice el Señor en el Evangelio, de este demonio que he sacado, y cuando ya ve, se va a vagar por ahí y vuelve y ve la casa barrida, en orden, vuelve con 7 demonios peores que él y hace la vida de esta persona peor que antes. Que no suceda esto con nosotros, que no deseemos el pan de la esclavitud para no volver a una situación peor a la de antes de conocer a Cristo. Que no nos pase como dice San Pedro, recordando este proverbio, de que volvió el perro a su vómito, la puerca que se había lavado, a moverse allí, a embarrarse en el lodo. Que no nos pase esto a nosotros. Por eso entremos en este combate. ¿Cómo? Agradeciendo a Dios, viviendo hoy del agradecimiento. Gracias, Padre Santo, por el bien que me haces. Tengamos este espíritu que tiene el salmista del Salmo 130, que dice que ya no, su corazón no es ambicioso, que no anhela lo que anhela el mundo, no anhela las grandezas, sino que el corazón de él está tranquilo, sereno, como un niño en el regazo de su madre, esperando en el Señor. Reconozcamos hoy a nuestro Padre Celeste y confiémonos de Él, tengamos confianza en Él. Y repito, si nos vemos por el suelo, si hemos caído, hemos sucumbido a los engaños del demonio, confesémonos. El Señor está con los brazos abiertos, esperándonos a darnos su misericordia, a ponernos de nuevo con fuerzas para seguir el camino que nos lleva a la libertad, a que abracemos este pan de vida que es Jesucristo. Y si hoy, repito, si hemos pecado, hoy es un día bellísimo para
de ayuda para levantarnos. Hoy se celebra el perdón de Asís. San Francisco de Asís, en el año 1216, mientras estaba en la porciúncula, rezaba de frente a la Virgen María y a Jesús y le pedía al Señor esto, que los que fueran a la porciúncula, arrepentidos y confesados, que obtuviesen el amplio y generoso perdón de Dios, con una completa remisión de todas sus culpas. Y el Señor le concedió esto, pero le dijo, ve y pídele la indulgencia al Papa. En ese tiempo era el Papa Honorio III. Y el Papa le concedió esta indulgencia. Pero el Papa le preguntó en ese momento, ¿y cuántos años quieres de esta indulgencia? Y el santo le respondió, San Francisco de Asís, Padre Santo, no pido años, sino almas. Y desde aquel momento, desde el 2 de agosto de 1216, cada 2 de agosto, empezando en realidad desde el 1 de agosto a las 12 del mediodía, hasta la medianoche del 2 de agosto, la Iglesia por todos estos años ha ido celebrando este perdón de Asís. Por eso hoy nosotros podemos obtener la indulgencia plenaria. ¿Qué es la indulgencia plenaria? La indulgencia plenaria es el perdón de todas nuestras culpas y penas. Porque cuando cometemos un pecado tenemos penas y culpas. La pena es la responsabilidad del pecado cometido. Esta es la culpa. La pena es el daño causado, el desorden que hace nuestro pecado. Y la justicia reclama que la pena conlleva una reparación. Por eso cuando nosotros nos confesamos de forma ordinaria, recibimos el perdón de nuestras culpas, pero nuestras penas tenemos que expiarlas con nuestras buenas obras, con obras de conversión, con amor a los hermanos, con penitencia, es decir, haciendo el bien. Por eso, quien se ha confesado y no ha cumplido, o sea, no ha resarcido el mal que ha hecho, en el purgatorio la pena digamos que es pagada. Pero eso, la Iglesia tiene esta gracia de dar la indulgencia plenaria. Y hoy podemos obtener la indulgencia plenaria, que es el perdón de nuestras culpas y de nuestras penas. Y la indulgencia plenaria puede ser tomada para nosotros o para un alma que esté quizás en el purgatorio, para una persona que ya ha fallecido. Por eso, para obtener esta indulgencia plenaria, hay 4 condiciones. La primera es la de visitar una iglesia parroquial. Antes solamente a los que iban a la porciúncula, pero luego eso se fue extendiendo a las iglesias franciscanas y por último a toda iglesia parroquial. Por eso visitar una iglesia parroquial, recitar el credo y el Padre Nuestro. Segunda cosa, confesarse. Y si uno se puede confesar dentro de los 8 días antes o después del 2 de agosto, en cualquiera de ese momento, pero que no pase esos 8 días, antes o después del 2 de agosto. Después la comunión sacramental, participar en la Santa Misa y comulgar. Esa comunión puede ser también dentro de los 8 días anteriores o posteriores al 2 de agosto. Después también rezar por las intenciones del Papa, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Y por último, que es lo más importante, es que durante el día tener un deseo firme, una disposición de corazón a vivir un día santo, alejado de todo pecado, de todo afecto al pecado, incluso venial. Hermanos, que el Señor nos conceda esta gracia. Primero, esta gracia de vivir en el agradecimiento. Y segundo, pues la gracia de esto, de recibir esta indulgencia plenaria, que Dios tiene un corazón grandísimo, lleno de misericordia. Por eso dejemos que el Señor derrame su misericordia sobre nosotros.
para que podamos gozar de su relación, de su amor, de la alegría del perdón, y que también de nosotros pueda surgir misericordia hacia nuestros hermanos. Alabado sea Jesucristo.